La semana pasada hablamos de la oscuridad que cubre Venezuela con la caída del presidente Maduro y vimos qué sucede cuando un gobierno se vuelve contra su propio pueblo. Hemos visto allá en ese país opresión, violencia y también se ha visto el dolor de un régimen tiránico. Ahora bien, tenemos que tener cuidado con pensar que ese mal solo está ocurriendo en Latinoamérica. La Biblia dice que el pecado no tiene fronteras y ahora mismo en Minneapolis estamos presenciando el mismo espíritu de abuso, de poder, con la muerte trágica y lamentable de René Good, que fue a manos de un agente de ICE. Ahora, ¿qué ocurrió aquí en Minneapolis? Los hechos, como fueron. El 7 de enero del 2026, durante un operativo masivo de inmigración, la ciudadana estadounidense René Nicole Good, de 37 años, fue abatida de un disparo por Jonathan Ross, y es un agente federal de ICE. Esto sucedió, señores, en plena calle de Minneapolis. La señora Good se encontraba en su camioneta atravesada en la vía cuando varios agentes se le acercaron. Después de un breve intercambio, René intentó avanzar con su vehículo, momento en el cual Ross abrió fuego con 3 disparos a través del parabrisas y la ventanilla, causando su muerte inmediata. Este hecho, señores, ha sacudido a la comunidad local y ha encendido un debate nacional sobre autoridad y justicia. Hay diferentes versiones sobre lo ocurrido, lo cual difiere radicalmente. Funcionarios federales, incluyendo el presidente Donald Trump, obviamente defendieron el actuar de la gente, alegando que disparó en defensa propia porque Good supuestamente intentó atropellar. Yo le voy a dejar un video reciente que acaba de salir en Telemundo y yo creo que usted sea el que interprete, de acuerdo a ese video, si lo que está diciendo el presidente Trump es correcto o no. 7 segundos y que muestra por primera vez parte de la perspectiva del agente de ICE, Jonathan Ross, que le disparó mortalmente a René Good en el sur de Minneapolis la mañana del 7 de enero. El agente se baja de su vehículo, se ve la camioneta vino tinto de Good, hay un perro en la silla de atrás. El agente Ross sigue grabando con su celular hasta que llega a donde René Good, quien le dice: "That's fine, dude. I'm not mad at you." El agente Ross continúa grabando la placa del carro y la mujer, que parece ser la misma de un video posterior y que se identificó como la pareja de Good, increpa al agente de ICE. Hey, we don't change our plates every morning, just so you know. It'll be the same plate when you come talk to us later. Y se observa a otro agente decirle a Good que se baje del carro. La pareja de Good intenta abrir la puerta y le dice que conduzca. El agente Ross se ubicó en la parte delantera del vehículo mientras Good retrocedía y luego avanzó. El agente gritó alto hasta que se escuchan los disparos. Ángel Castillo, residente de Minnesota, cuestiona el proceder del agente. Si tú tienes el tiempo para andar grabando y también sacar tu pistola y echar unos balazos, eso dice. Ahora, tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos por un lado a la autoridad gubernamental armada que derrama sangre ahora en las calles y por otro lado la comunidad denunciando el abuso de poder. Pero la verdadera pregunta que los cristianos tenemos que hacernos es que si esto es solamente un asunto legal o político o hay algo espiritual detrás de eso. ¿Qué nos dice Dios acerca de cómo tratamos al prójimo, especialmente al extranjero y al inocente en tiempos como estos? En el día de hoy, si no has considerado suscribirte, te pedimos que te suscribas para seguir compartiendo contenido reflexivo, contenido que edifica. Ahora bien, Jesús advirtió claramente que en los últimos tiempos habría un enfriamiento del amor y un aumento de la maldad. Él dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Al ver el caso de Minneapolis, debemos preguntarnos entonces si este es un suceso simple, es solamente un accidente político, es un síntoma espiritual. ¿Será que Dios se está alejando de este país? Entonces, la Biblia profética nos pinta un panorama de los tiempos finales donde la violencia, la falta de compasión y el abuso de autoridad serían comunes. El mismo apóstol Pablo
describió estos tiempos peligrosos de los últimos días diciendo que la gente sería sin afecto natural, implacable, calumniadora, intemperante, cruel, aborrecedora de lo bueno. ¿No suena esto demasiado familiar a lo que estamos viendo hoy? Vemos agentes del gobierno encargados de proteger al público actuando de forma despiadada, sin misericordia, sin respeto por la vida. Cuando la autoridad debería servir para el bien, ahora se convierte en esta gente, señores, en un instrumento de terror. Estamos viviendo justamente esa ausencia de amor que la Escritura profetiza. Así como si la oscuridad espiritual que vivimos en el régimen de Maduro ahora asomara su rostro en el continente americano. Un mismo espíritu de tiranía y violencia operando a través de gobiernos diferentes. Jesús también nos dio un criterio poderoso para discernir nuestra condición espiritual. ¿Cómo tratamos a los más vulnerables? En Mateo 25, al hablar del juicio final, Cristo se identifica personalmente con el hambriento, el preso y el extranjero. Él mismo dijo: yo fui forastero y me recogisteis. En otras palabras, lo que hagamos al extranjero, al inmigrante, al necesitado, se lo estamos haciendo al mismo Jesús. Entonces aquí, señores, tenemos que hacer una pregunta seria. ¿Estamos acogiendo al forastero o lo estamos simplemente disparando? ¿Estamos amando al prójimo o estamos permitiendo que nuestro amor se enfríe por medio del prejuicio o al odio? Es inquietante ver a cristianos celebrar esto. Frente a este escenario de abuso, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre la autoridad, sobre la inmigración y el valor de la vida humana. En primer lugar, la autoridad gubernamental es instituida por Dios para servir el bien común y hacer justicia. Esto lo vemos en Romanos 13, 1 al 4. Cuando los gobernantes cumplen con su rol correctamente, castigan al criminal, pero protegen al inocente. Pero cuando la autoridad abusa de su poder y derrama sangre inocente, la Biblia es clara en que Dios lo toma muy serio. El Señor aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y muchas veces en la historia bíblica vemos a Dios juzgando a líderes y a naciones por violencias injustas. Ninguna placa o cargo exime a una persona de rendir cuentas a Dios. Si un agente, un presidente o un dictador comete injusticia, tarde que temprano va a enfrentar el juicio divino. En cuanto a la inmigración y el trato al extranjero, Dios no puede haber sido más claro y explícito con su pueblo. Desde el Antiguo Testamento el Señor ordenó amar y proteger al forastero que habita entre nosotros. Le dijo a Israel: cuando un extranjero viva junto a ti en tu tierra, no lo molestes. Al extranjero que viva con ustedes, lo mirarán como a uno de ustedes y lo amarás como a ti mismo, pues ustedes también fueron forasteros en Egipto. Y esto es lo increíble de Estados Unidos. Este es un país que ha sido fundado, levantado, beneficiado por los inmigrantes, y ahora son los mismos inmigrantes que se ven atacados. El corazón de Dios siempre ha defendido al forastero, al huérfano, a la viuda, es decir, al vulnerable, y Jesús resumió toda la ley de Dios en amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, incluyendo a ese prójimo que viene de otra tierra, que viene de otra cultura, que quizás está indocumentado. Podemos afirmar con certeza que dispararle a una mujer desarmada no es amar al prójimo ni cumplir la ley de Cristo. Por último, tenemos que considerar entonces el valor de la vida humana ante Dios. Cada ser humano, sin importar su nacionalidad, su estatus, lleva la imagen de Dios. Vida es sagrada. El mandamiento "no matarás" sigue vigente. Cuando Caín asesinó a su hermano, Dios le dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre inocente derramada clama por la justicia del cielo.
¿Creemos que la sangre de René Good no clama de igual manera? Claro que sí. Tarde o temprano, Dios demandará cuentas por cada vida arrebatada injustamente. ¿Cuál es mi conclusión? La muerte de René Good, de una mujer inocente, desarmada, ¿creemos que es un juicio de Dios o un abuso de poder? A la luz de la Biblia, vemos que no es Dios mandando a alguien a ejecutar a esta mujer. Dios no se complace en la muerte del inocente, sino más bien es un ejemplo del abuso de poder humano en un mundo caído. Nos están indicando que la nación va por un camino frío, lejos del amor de Dios, y nos recuerda que si no hay arrepentimiento, llegará eventualmente el juicio de Dios sobre los sistemas opresores. Como cristianos, no podemos darnos el lujo de ser indiferentes. Al contrario, estamos llamados a ser sal y luz, a denunciar la injusticia, a consolar a las víctimas y a modelar el amor de Cristo, incluso hacia el extranjero y el enemigo. Hoy más que nunca, a la luz de estos eventos, miremos hacia la Biblia, armémonos en lo que Dios dice sobre hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Él. Que la muerte de René Good no sea en vano para nosotros, sino que nos despierte. No permitamos que nuestro amor se enfríe. Al contrario, tenemos que responder a la maldad amando más al prójimo y proclamando con más fuerza el evangelio de esperanza, porque al final del día, la única solución para un mundo lleno de abusos es un corazón nuevo que solamente lo puede dar Cristo. Estos coinos no somos controversialmente edificantes. Quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál es tu parecer de esto? ¿Esto es abuso o esto es un juicio de Dios? Aquí también te dejo el video donde hablo de cómo podemos responder la pregunta difícil. Y es muy difícil responder cuando se ven cosas como esta. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que ocurran cosas malas? Nos vemos en el próximo video.